Bienvenidos mis queridos hermanos, hoy nos tocan los rifles láser. Esto es básicamente como si un rifle Bolter tuviese problemas de erección y dispara como un rifle láser, porque son armas bastante más endebles, pero eso no quiere decir que no puedan tocarse con un rifle láser si les gusta. De hecho hay algunos que están bastante geniales. Déjenme decirles, el rifle láser es el arma de infantería estándar del Imperium. Es ligero, 2.3 kilos más o menos, recargable y muy fiable, y se usa ampliamente en la Guardia Imperial, básicamente el Astra Militarium, pero también en sus variantes, milicias planetarias, PDF, pandillas, piratas, etc. Es un armamento muy básico, pero ¿cómo es que funciona o cuáles son sus variantes? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Soy CrazyYou transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, como venía diciendo, el lasgun o el rifle láser dispara un rayo de luz constante y coherente, que es básicamente un láser. Por eso se llama rifle láser, porque dispara láser. Son unos genios, si lo dedujeron sin que yo tuviera que explicárselos. Es un láser de alta energía, eso sí, que vaporiza las superficies en contacto con pequeñas explosiones localizadas. Así que, aunque no tiene mucha potencia individual y es muy modesto, de hecho, puede llegar a cortar miembros o penetrar armadura en puntos débiles. Sí lo sé, cuando dije penetrar seguramente pensaron que iba a decir alguna otra cosa, pero no, soy una persona decente. De centenares de pensamientos impuros, debo decir, pero bueno, así que, aunque, como dije, la potencia es bastante débil, funciona con un pequeño paquete de energía recargable alojado bajo el guardamonte, básicamente la típica recarga de armas. En vez de poner balas, ponemos un paquete de energía que tiene como 150 disparos de carga. Pero esto lo hemos visto en Dark Tide y de hecho también es realidad en lo que es el mundo de Warhammer 40.000. A veces no utiliza una sola carga de las 150, sino que a veces utiliza 2, 3, 4, 5 o 10 cargas. Así que, si bien los cargadores tienen mucha munición en general, a veces pueden gastar extremadamente más. Y básicamente lo interesante que tiene es que puede llegar a recargarse con la luz solar o incluso con calor ambiental. Ahora sí, tengamos en cuenta, por supuesto, un Bolter tiene que pasar por un super mega manufactorum, hacerlo de forma súper dramática, con ritos de iniciación de Bolter, y cada bala tiene que ser lamida por un tecno sacerdote y luego por una hermana de batalla y luego sumergida en semen de ballena de las lunas de Saturno para que sea súper especial. En este caso no, básicamente las cargas a luz solar. Así que se pueden dar una idea de por qué el rifle láser en sí no es tan potente. Realmente rompería muchísimo lo que vendría a ser la escena si un super guardia imperial de repente hace un disparo genial y de repente tiene que poner el rifle láser para que la luz del sol la cargue. Encima, en el universo Warhammer 40.000 creo que no he visto un maldito escenario con luz. Creo que nunca. Todas las cinemáticas son totalmente oscuras, o en mundos colmena, o en ciudades nubladas, etc. Así que no sé cómo miércoles lo cargan con la luz. Pero bueno, se pueden cargar con la luz. Los veteranos a veces de hecho sobrecargan los paquetes, es decir, los cargadores de estas armas, convirtiendo el arma en una granada improvisada para explotar y básicamente volar al enemigo en pedazos, lo cual es extremadamente más eficiente que dispararle muchas veces con el rifle láser. Tengo que aclarar, porque seguramente lo van a preguntar, hay gente que va a estar pensando, momento, ¿le tiran el rifle láser y el rifle láser explota? No, lo que hacen es agarrar el cargador del rifle láser, sobrealimentarlo y tirar el cargador como si fuese una especie de granada y hacerlo volar en pedazos. Eso es básicamente lo que hacen. Ahora, las virtudes básicas del lasgun, que son de hecho señaladas en manuales imperiales, son ligereza y resistencia combinadas, sencillez de uso y mantenimiento en campaña, y la capacidad de disparar en ráfagas o tener disparos individuales con igual eficacia. Estas características hacen el arma extremadamente fiable, soporta miles de disparos sin fallar, o al menos no fallar gravemente, y rara vez requiere mantenimiento y nada que una limpieza básica en sí, porque los cristales de enfoque duran como 10.000 disparos, por lo tanto requiere muy poco mantenimiento, lo cual la hace extremadamente efectiva para algo como el Imperium. Imagínense, es un arma liviana, es decir, un rifle promedio puede pesar 6 kilos, 8 kilos, esta pesa 2 kilos a 3 kilos, así que ya de por sí es más liviana que un arma de la actualidad promedio. Además tiene sencillez de uso, mantenimiento en campaña, capacidad de disparar en ráfagas y disparos individuales. Esto es muy relevante, porque hay veces que querés un arma a larga distancia con mucha precisión y hay veces que querés despilfarrar disparos por todos lados, y la parte de no tener que mantenerla es muy importante. Si agarramos en la actualidad un rifle de cerrojo,
que dispara con mucha precisión, que no se mete una mota de polvo en ese rifle de cerrojo porque no podés cerrar el cerrojo y tenés problemas. Las piezas tienen que encastrar perfectamente. Si es un rifle que tiene un cartucho con múltiples municiones, tiene otros inconvenientes y se ensucia, y si tenés que cargarlas con un clip como pasaba con el Garand M1, en el peor de los casos te agarras el dedo gordo cuando tratas de recargar el arma. Que estas sean simples es muy bueno, porque la Guardia Imperial no necesariamente esté entrenada. Bueno, tampoco la gente que estuvo en Normandía, de hecho, pero la cuestión es que la sencillez es algo excelente. Y no solo la sencillez, la liviandad para llevarla, porque el equipo hay que llevarlo de un lugar a otro. Si alguno de ustedes manejó un rifle o es militar, sabe que cada peso es algo molesto. Tenés que llevar la granada, la armadura, tenés que llevar la cantimplora, la mochila, etcétera, etcétera. No conviene que sea pesada. Y además poder disparar como una ametralladora o como un rifle solamente con apretar un botón es increíblemente útil. Además, puede equiparse con una mira óptica, una bayoneta, que básicamente es efectivo cuando te quedas sin munición, aunque en este caso sería bastante difícil. Nunca se sobrecalienta como las armas de plasma, es muy relevante. Y básicamente imagínense, tenés un soldado entrenado, pero entrenado a medias. A veces le dicen, sí, toma este arma y anda a la gran Stalingrado, básicamente te damos la mitad de las armas, se la damos a los soldados y a la otra mitad le damos munición, o sea que tenés un arma por cada 2 soldados y no tienen ni perra idea de cómo utilizar el arma. Mejor que no sobrecaliente, porque si le das un arma de plasma le explota en la cabeza, además de que, tampoco le van a dar un arma de plasma a alguien que no tiene idea de usarla porque son bastante caras. Pero que no se sobrecaliente es muy bueno. En combate, el lasgun se utiliza principalmente para fuego masivo y hostigamiento. Una salva concentrada de decenas o centenares de guardias pueden detener una carga de infantería enemiga e incluso diezmar hordas sin blindaje. Y esto es importante, sin blindaje. Un solo disparo bien dirigido suele ser letal contra objetivos desarmados, causando la muerte inmediata por quemaduras internas. No obstante, su daño bruto es bajo frente a objetivos muy blindados, por lo que se considera eficaz solamente contra tropas ligeras. A veces se la llama de hecho peyorativamente linterna, y eso es básicamente todos nosotros. Siempre hablamos de las linternas. Incluso aunque nos guste el rifle láser, decimos, porque esta porquería es una maldita linterna, quiero que dispare realmente fuerte. Y no dispara realmente fuerte. Lo podemos ver en muchos juegos. Si nos dan un rifle láser decimos, esto es una porquería. Y de repente nos dan un Volter y decimos, oh por Dios. Bueno, ciertamente en Dark Tide eso se nota. Ojo, hay otras armas láser que son potentes, pero no el típico rifle láser. La cuestión es que contra blindados pesados conviene usar munición que es Hot Shot, que básicamente es munición de mayor potencia, o emplear variantes mejoradas del láser, porque sí, aunque no lo crean, hay rifles láser que son mejores que los rifles láser. Básicamente no son linternas, son super linternas. Hablemos de las ventajas y de los inconvenientes. Ventajas principales. Muy fiable, muy versátil, resiste entornos extremos, polvo, barro, nieve, sin bloquearse. Bueno, no tiene un mecanismo que pueda bloquearse de por sí. Tiene bajo peso y simplicidad, lo cual facilita su producción masiva. Y esto es extremadamente importante. Ya lo dije varias veces, pero hay armas de estas que están hechas de plástico y madera. Literalmente, no es que es una broma. Plástico y madera. No se calientan con disparos continuos, pueden disparar ráfagas largas, pueden equipar bayonetas sin riesgo. El paquete de energía se puede recargar con luz solar o incluso con el calor de una fogata, lo que prácticamente elimina el problema de quedarse sin munición en largas patrullas. Pero tiene algunos inconvenientes. Su poder de penetración es muy limitado, no puede perforar blindajes pesados como hace un Volter o las armas de plasma. Su eficacia a larga distancia es moderada, de hecho irónicamente a pesar de que es un láser, y el haz pierde potencia al disparar bajo el agua. El mecanismo es simple, pero puede atascarse si el disparador o los conductos se obstruyen, y esto es un tema que no está bien explicado. Me gustaría entender exactamente cómo es que se obstruye un rifle láser, dado que es muy difícil obstruir un rifle láser, pero pongámoslo así, si tenemos un teléfono celular a veces puede no funcionar en la mitad de un campo de batalla de Warhammer 40.000, supongo que un rifle láser también puede tener problemas. El mecanismo es simple pero puede atascarse, eso es lo que, la conclusión a la que llegué. En resumen, requiere cubrir sus carencias con volumen de fuego, puntería y apoyo de armas pesadas. Y esto es relevante porque si tenemos un buen tirador, puede hacer disparos a la cabeza o a partes descubiertas o a partes débiles de la armadura,
o si no tiene buenos tiradores puede ganar por cadencia de disparo, es decir, muchísimos rifles láser disparando pueden hacer la diferencia. Y por supuesto, como todas las armas de Warhammer 40.000 tienen como 10 cuatrillones de modelos, pero hablemos de algunos de los modelos más conocidos, dentro de los cuales está uno de mis modelos preferidos. Existen cientos de patrones locales de rifle láser adaptados a diferentes regimientos y planetas. Entre los más comunes están el patrón estándar M35, M Galaxy, sí, irónicamente como el celular, e irónicamente también se quedan sin batería como el celular. Está básicamente diseñado para usar por la mayoría de la Guardia Imperial. Es 2.3 kilogramos, 900 milímetros, fuego semiautomático o automático, 220 disparos por minuto. Ese es un rifle, digamos, muy estándar. Después tenemos el Cantrael y el Lucius. El Cantrael lo tienen que haber visto si jugaron en Darktide. Es básicamente una variante muy popular. El patrón Cantrael prioriza la cadencia de fuego. El Lucius sacrifica cadencia por pulsos más potentes. Ambos son empleados en varios mundos imperiales y depende de la situación. Son patrones muy similares al patrón más básico, el patrón estándar, pero tienen ligeras variaciones. Uno tiene más cadencia y otro tiene más potencia pero menos cadencia. Después tenemos modelos de francotirador. Sí, hay rifles con cañones alargados para mayor alcance y precisión a cambio de peso y maniobrabilidad reducida, lo cual es relevante. No moverse con facilidad con un rifle de estos puede ser la muerte de un guardia imperial. Están diseñados para el DMR, para básicamente el tirador designado de la escuadra, no para todo el mundo. Así que son como modelos particulares para un grupo de soldados que son tiradores designados. Después tenemos carabinas láser, que son versiones acortadas y más ligeras, como las MK3 de Tanit o las MK4 de Katachan, que ofrecen mayor maniobrabilidad a costa de menor alcance, y algunas llevan culatas plegables. Déjenme hablarles de esto. Déjenme decir, escúchenme, paren un segundo. Yo sé que les encanta Warhammer 40.000, pero si les gusta Warhammer 40.000, les gustan las armas, les gusta la violencia y la destrucción, así que también les gusta entender sobre armas. Y esto es relevante porque la palabra carabina se utiliza muchísimo, tanto en Warhammer 40.000 como en videojuegos. Carabina, ¿saben lo que quiere decir? Es agarrar un rifle y hacerlo más corto y portátil, y muchas veces tienen mayor cadencia de fuego, es como más maniobrable. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un rifle, le cortamos el cañón y lo hacemos un poco más corto, a veces le ponemos un cargador más grande, más extendido, porque está diseñado a disparar más balas a corta distancia, y a veces incluso la culata se la hacemos retraíble porque la queremos disparar sin necesidad de apoyarla contra el hombro. Una carabina es algo que se utiliza en lugares cerrados, por ejemplo, o tal vez a distancias menores, cuando necesitamos, en vez de una precisión extraordinaria, una cadencia de fuego más alta. Entonces, siempre que escuchen hablar de un rifle y la versión carabina de ese rifle, en general es una versión más chica, o una versión de ciudad, o una versión para espacios cerrados. No siempre, pero a términos generales sí. Aprendiendo con Jules, ¿vieron? Siempre aprenden algo. Incluso de Warhammer 40.000 se pueden aprender cosas de la vida real. Así que eso es una carabina, mayor maniobrabilidad a costa de menor alcance y con culatas plegables. Después tenemos algo que se llaman shotias o shotlas. No estoy seguro exactamente de cómo se pronuncia. Es una modificación no oficial, de hecho, que aumenta la energía por disparo, sacrificando la coherencia de las de luz. O sea que causa daños mayores a corto alcance, pero pierde alcance efectivo rápidamente. Sinceramente, lo que son los shotlas, que creo que se dice shotlas, no estoy seguro, pero creo que se dice shotlas. Creo que saben qué es una especie de escopeta. No es una escopeta, por supuesto que no es una escopeta, no dispara como una escopeta láser, pero básicamente en vez de disparar lejos, disparan como una linterna, es decir, el rayo láser se expande, se abre, pero no sé qué tipo de unidad utiliza este tipo de armas, y obviamente, dado que se expande ese haz de luz, pega más fuerte, pero a largas distancias. Por supuesto que se disuelve esa cantidad de luz y pega más débil. Por eso digo que funciona similar a la escopeta, y creo que son modificaciones, como dicen, no oficiales, que se pueden utilizar tal vez en algún mundo colmena o tal vez por algún pandillero, pero no encontré información al respecto. Después tenemos los paquetes Hotshot. Estos son tipos especiales de munición. Ocupan el mismo espacio, de hecho, que los paquetes estándares, pero generan disparos mucho más energéticos y potentes y menos tiros por carga.
Ojo, no dije menos cadencia, dije menos tiros por carga, es decir, duran menos, pero disparan mucho más fuerte. Se utilizan para disparar contra objetivos más duros. Las armas auxiliares asociadas incluyen pistola láser, versión de mano y cañón láser, que no sé de hecho por qué la llamo auxiliar, porque un cañón láser es un arma de devastador, pero el arsenal pesado del Imperium, digamos, el cañón láser está dentro del arsenal pesado del Imperium. El Las Cannon es literalmente un cañón láser y es muchísimo más potente y generalmente va montado en vehículos, en búnkers, en tanques, está diseñado para destruir blindados y lo usan los devastadores. No vamos a ver un guardia imperial con un cañón láser porque no puede ni levantarlo. De hecho, incluso un Astartes llevando un cañón láser tiene que quedarse quieto para dispararlo, no puede dispararlo en movimiento, así de pesados son, a menos que seas un mano de hierro, en cuyo caso tenés tanto metal y cromo metido en el cuerpo que básicamente podés dispararlo mientras estás en el trono, como muchos de ustedes deben estar ahora sentados en el trono escuchando algunos de mis videos y riéndose, y seguramente en alguna de esas risas que hicieron se tiraron un pequeño pedito porque yo los conozco a esta altura. Hablemos de las versiones pesadas. Me gustan más las versiones pesadas porque ya no son linternas. Tenemos justamente lo que dije, el Hot Shot Lasgun, o también a veces llamada la Hellgun. No estoy hablando de simplemente hotshot, no hablo de un tipo de munición, sino que el arma está preparada. Es un arma más efectiva, es un arma de alto voltaje utilizada por Stormtroopers y Skitarii que requieren mochilas de energía, y también estas son las armas que muchas veces vemos emblemáticamente utilizadas en los Kasrkin, que son la élite de Cadia, los que protegen los Kasr, que bueno, cuando existía Cadia, porque ahora le hicieron pedacitos, cuando existía Cadia protegían los lugares más sagrados de Cadia, así que los Kasrkin llevan esas mochilas agarradas con un cable al arma, y las armas son armas hotshot que disparan mucho más potente, penetran blindaje con mucho más facilidad, y en manos de un Kasrkin de hecho se dice que pueden atravesar el ojo de un Xenos a 1 kilómetro de distancia o decapitar un orco a 2 kilómetros de distancia. Solo pocos mundos la producen de hecho y casi no se suministran a tropas normales por su coste y complejidad. Esto quiere decir que si estaban pensando que el rifle láser era una porquería, bueno, existen rifles láser que se ven igual pero se llaman hotshot o son Hellgun. Básicamente armas del infierno quiere decir Hellgun. Entonces, los Kasrkin, la élite de la Guardia Imperial, dispara con estas cosas. Y sí, son muchísimo más efectivas que un rifle láser convencional. Son la crème de la crème de los rifles láser. Y además tenemos la Type 14, la tipo 14 Hellgun, que es una variante aún más monstruosa utilizada por quienes, por los Death Corps de Krieg, los Corps de la muerte de Krieg. Opera a 28 megatulios con disparos automáticos y un sistema de refrigeración por líquido refrigerante en el cañón. Integra un visor avanzado y hasta 200 disparos por carga. Su potencia es tal que requiere frecuentes mantenimientos y se deforma el cañón a disparar ráfagas largas. Sí, los Krieg de la muerte, los Corps de la muerte de Krieg utilizan armas más potentes, pero también tenemos que entender que los Corps de la muerte no tienen problemas con la muerte, prácticamente quieren suicidarse, así que utilizar este tipo de armas que se sobrecalientan y el cañón puede prácticamente derretirse no es raro en este tipo de soldados. De hecho, tenemos los comisarios en toda la Guardia Imperial, que ¿qué es lo que hacen los comisarios? El comisario te dispara si te das la vuelta y no avanzas hacia el campo de batalla. Eso es lo que hace un comisario, y esto teóricamente aumenta la moral. No sé cómo exactamente aumenta la moral, más bien aumenta el miedo de los otros a escaparse. Entonces la gente no se escapa porque saben que el comisario les va a disparar y no pueden retroceder. Pero en el caso de los Krieg es totalmente diferente, porque los Krieg son tan suicidas que el rol del comisario es frenar a los Krieg y decirles: paren, por favor vuelvan, no vayan a masticarle el pie a ese titán porque los va a hacer pedacitos, porque realmente pierden soldados en cantidades monstruosas. Y esto no es broma, es literal. Los comisarios de los Krieg tienen que controlar a los Krieg para que los Krieg vuelvan, porque si no se mandan completamente suicidas. Así que
Que estas armas que utilicen sean armas más poderosas no es raro, dado que no tienen prácticamente mecanismos de seguridad. Después tenemos armas pesadas para vehículos, como ya había nombrado, aunque no son portátiles. Las tropas imperiales emplean láseres montados en transportes y torretas para neutralizar tanques y monstruos. Estos disparan haces muy superiores a un lasgun convencional y están más diseñados para destruir vehículos, lo cual es algo raro, si se ponen a pensar, porque funciona de forma muy diferente el sistema cuando el arma es pequeña y cuando es grande. Esto es una especie de pequeña reflexión de Joule. Escuchen, por ejemplo, tenemos el Bolter, ¿no? El Bolter es mucho más poderoso que una pistola, un calibre 9 milímetros o un 45 Magnum. Un Bolter explota a un enemigo con blindaje. Sin embargo, el Bolter pesado no está diseñado para destruir blindaje ni para destruir tanques. Es decir, hay municiones especiales, hay variantes que sí pueden hacerlo, pero a términos generales, cuando el arma es pequeña, el Bolter es pequeño, realmente tiene muchísima potencia y se le puede disparar a un Space Marine. Pero cuando el Bolter es Bolter pesado, en general no se utiliza para vehículos blindados. Y con el láser pasa al revés. Cuando utilizamos un rifle láser es una linterna, prácticamente no penetra armadura. Pero cuando el láser se hace un cañón láser, es posiblemente una de las mejores armas anti-blindaje que existen, con la que destruyen navíos, con la que destruyen tanques, con la que destruyen dreadnoughts. Ahí termina mi reflexión. Pueden aplaudir en los comentarios. Poner clap, clap, clap alcanza y sobra. Hablemos un poquito de la historia y producción. Un rifle láser es un diseño antiguo, tiene más de 10.000 años de servicio y de hecho más probablemente, y poco ha cambiado, de hecho poco cambió desde la herejía de Horus. Su simplicidad lo ha mantenido vigente con especificaciones básicas fijas. Es muy fabricable en masa, casi todos los mundos imperiales lo tienen. Patrones como el patrón Armagedón es muy típico, se producen en cantidades colosales. Por ejemplo, un antiguo diseño de carabina se produjo durante milenios y se produjo en millones de unidades durante la Gran Cruzada. Millones y millones, bueno, de hecho más de millones, porque imagínense, hay billones y billones de guardia imperial y todos tienen armas láser. En general, los láseres son baratos de fabricar y la metalurgia y la energía requerida son inferiores, muy inferiores a las de un Bolter. Solo las variantes con materiales exóticos, por ejemplo el Minerva Aegis de producción limitada, resultan más costosos. Y de hecho los Hotshot que utilizan los Kasrkin también son armas más costosas. Pero, y esta es otra reflexión de Joule, sí, ya sé que están contentos de escuchar las reflexiones de Joule. Lo relevante en verdad es la munición. Y esta es una de las realidades de Warhammer 40.000. Cuando tenemos un rifle láser que se puede cargar con luz solar, aunque el rifle láser sea medio complicado de hacer, que no lo es, tenemos una munición prácticamente infinita. Lo único que necesitamos es energía. En el caso del Bolter, que tenemos munición, como dije en el video anterior, que se los voy a dejar al final, como tenemos munición que explota dentro del caño y necesita un caño reforzado, que encima se autopropulsa, o sea que el proyectil tiene que tener un mini cohete adentro, y que encima es una munición penetrante con una punta de adamantina y además explota dentro del objetivo, hace que la munición sea carísima en comparación a básicamente un haz de luz que sale de la punta del rifle. Con eso se dan una idea por qué los Space Marine utilizan Bolter, mientras que a la Guardia Imperial, bueno, no le vamos a dar tantos recursos, por lo tanto le damos un rifle láser. Ahora hagamos una comparación hermosa y preciosa. Armas reales. Y con esto terminamos, porque no hay mucha información sobre el lasgun, aunque uno pensaría que sí, pero no hay tanta. Hay ciertas similitudes superficiales con fusiles de asalto actuales, es decir, el lasgun pesa alrededor de 2 o 3 kilos, que es similar a un M4 o a un M16 moderno. Para los que no saben, es básicamente un rifle de asalto, más bien tendiendo al liviano, en especial el M4, que es el típico rifle policial que vemos en muchos juegos. Dispara ráfagas de unos 220 DPM, sin embargo las municiones difieren totalmente en la comparación que estamos haciendo, mientras que un rifle real dispara proyectiles a 1500 o a 3000 joules de energía cinética. El lasgun concentra esa energía en forma de un pulso lumínico instantáneo. En la práctica militar de hoy no existe un arma láser portátil letal. Los láseres reales más potentes de hecho son sistemas marítimos de defensa antiaérea que disparan de 30 a 100.000 kilowatts y son enormes y fijos. Básicamente el problema de los láseres hoy en día es que no existe el nivel de potencia necesario para utilizarse en un arma portable. Por eso no tenemos rifles láser. Si tuviésemos baterías
hoy en día más eficientes, podríamos tener rifles láser, porque podrían almacenar mayor cantidad de energía, pero es como que hacemos un disparo y se nos gasta la batería, entonces no sirve de mucho. Por eso utilizamos energía química hoy en día, que es la energía de la pólvora. Entonces, las armas láser son muy potentes en la actualidad de la realidad que vivimos nosotros, pero necesitan una habitación que las alimente, por eso se utilizan en barcos y para objetivos demasiado específicos, como apuntarle a un misil que viene volando hacia un barco, y después de que le apuntan ese misil durante 5 o 6 segundos queman el misil y el misil se destruye. Así se utilizan en la realidad las armas láser, pero en la realidad no tenemos ningún arma portátil láser. Esa es una de las grandes diferencias que hay. E irónicamente, en el mundo de Warhammer 40.000 sí existen armas láser portátiles y son más efectivas debido a que no tienen que utilizar proyectiles que salgan caros de fabricar, porque los proyectiles son más difíciles de fabricar que los haces de luz o que la energía pura. En resumen, aunque el lasgun se maneja con el peso de un arma moderna, en sí su rendimiento efectivo proyectado supera con creces la tecnología actual a términos de que no tiene recoil, básicamente, entonces podemos disparar sin tener que sacudir el arma, incluso múltiples disparos, no se recalienta y la munición es de mayor cantidad y tienen muchísima más precisión. Así que, comparado con un rifle de hoy en día, el rifle láser realmente es mucho más efectivo. Y espero que el video de hoy les haya gustado y que les haya resultado informativo, incluyendo la información sobre armas reales, que seguramente alguien va a saltar en los comentarios a corregirme y a decirme: en realidad Joel no es 2 milímetros sino que es 3.45 milímetros y toda la pelota. Pero los voy a dejar a continuación con dos videos interesantes. Uno es justamente el video anterior, el de los Bolter, cómo funciona un Bolter y qué tipos de Bolter hay. Y el otro video que les voy a dejar a continuación es el video emblemático de aquellos que masterizan el rifle láser, los Kasserkin de Cadia, aquellos que utilizan los Hot Shot y tienen estas armas súper épicas y pueden cortarle la cabeza a un orco a 2 kilómetros de distancia. Les dejo esos dos videos, seguramente les resultarán muy interesantes. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Ardarken World y nos veremos la próxima.